Y vamos a escuchar a Carla Salinas Froste, que eh, es de Uruguay y que es una activa participante en diferentes actividades y le damos la bienvenida. Creo que es la primera vez que participa en jornadas de filosofía, pero ha participado en otras cosas y nos alegra que se haya sumado al grupo de las jornadas de filosofía. Adelante, Carla, te escuchamos. Buenas, hola, gracias Elina, y un gusto compartir este espacio con ustedes. Mi preocupación era que el tema no tuviera nada que ver con lo otro que se estaba trabajando. Yo también soy del ámbito de la filosofía, pero hay como una preocupación personal en ese sentido, quizás como trae María Cecilia, antropológico, digamos. Y actualmente está la cuestión del cambio climático y creo que me pareció interesante traer algunos aspectos filosóficos que cruzan ese concepto de cambio climático, como son el antropoceno y la noción de justicia climática. Hice un artículo de Perdón revisión científica. que interrumpa. Quiero decir que tal vez haya otros que están en el ámbito de la filosofía eh, eh, y que se interesan por el tema, pero no han recibido la información de que tenemos este año dos reuniones, una de ecoepisteme y otra de política científica sobre el tema del cambio climático. Una va a ser el 3 de junio, todas son online porque la mayoría son de otros países, y otro el 3 de julio, la de política científica, de modo que sobre todo eh, la del 3 de junio está cerrada porque ya son muchos, ya más que un simposio, casi sería una jornada, pero para el 3 de julio, si Carla quiere participar o alguna otra de los que escuchan esta jornada y les interesa el tema desde una mirada filosófica, mm, porque hay juristas, hay historiadores, sobre todo juristas, pero sería muy interesante también. Así que están invitados y Carla muy especialmente. Adelante y perdón por la interrupción. No pasa nada, Celina, buenísimo, buenísimo. Entonces esta ponencia no la hago y voy para el otro lado, traigo otra cosa para esta. Bueno, Se eh, puede presentar en las dos partes, ¿eh? Porque ah, hay algunos trabajos que fueron a ecoepisteme y luego hemos visto que en realidad también van, porque al ser el mismo tema, ciertos encuadres prácticamente, pero bueno, el objetivo y el público también es diferente, y la publicación, desde luego. Así que bien, con una bien. Bueno, una pequeña diferencia de enfoque, el contenido puede ser el mismo, ¿eh? No hay problema. bueno, cambiamos el título de Celina y ya está. Bueno, bueno, este es un artículo que es mucho más amplio, que es como de revisión científica, tiene muchos nombres, tiene muchas cosas. Entonces yo me voy a acotar a esos dos conceptos, si les parece, para no aburrir y no estar hasta ocupando demasiado tiempo, que es el concepto de antropoceno y el concepto de justicia climática. Voy a leer dos de los apartados de este artículo, que es Antropoceno en debate y la noción de justicia climática. ¿Sí? Entonces, arranco un poquito por ahí porque justo este concepto de cambio, esta cuestión del cambio climático ha sido muy discutida en muchos ámbitos disciplinares, y yo creo importante que nos apropiemos desde las ciencias humanas y sociales, y sobre todo desde la filosofía, de toda esa problemática y esa complejidad eh, que, eh, de la que trata. Entonces, si no les molesta, empiezo a leer como para poder hacer una continuidad de lo que estamos hablando. Entonces, antropoceno en debate. Existen múltiples posiciones y discusiones nacidas a partir del concepto acuñado por el neerlandés Paul Crutzen, que remite a las consecuencias planetarias de la acción humana en su relación con lo vivo y no vivo. Crutzen dice: las actividades humanas se han vuelto tan omnipresentes y profundas que rivalizan con las grandes fuerzas de la naturaleza y están empujando a la Tierra a una incógnita planetaria. El Antropoceno es considerado una nueva etapa geológica que desplaza el Holoceno, que es la que teníamos anteriormente, que era un periodo de 11.700 años. Este desplazamiento está asociado con una brecha antropogénica. Brecha antropogénica le dicen al impacto significativo
de la actividad humana en el planeta. Eh, Bellamy Foster, habla que el antropoceno representa la noción de que todos los seres humanos se han convertido en la principal fuerza geológica emergente que afecta el futuro del sistema terrestre. El debate científico está puesto sobre la búsqueda de la evidencia efectiva sobre el comienzo de este periodo geológico. La cuestión será responder dónde y cómo se realiza ese corte buscando el Golden Spike que mejor demuestre la existencia e inicio del antropoceno. Ese Golden Spike es en realidad como el clavo dorado, es el punto límite que en geología se pone para dividir las etapas geológicas como una referencia visual eh, cronoestratosférica que te muestra como metafórico. Bueno, no suele existir un consenso claro respecto a este posible periodo geológico, cuál es su origen antropogénico. Se suele atribuir su origen a la revolución industrial, la extinción de la megafauna, la aparición y desarrollo de la agricultura en el neolítico, a la gran aceleración y a la acción bélica. Se plantea también la idea de sus orígenes hacia el 1450 con el inicio de la primera globalización. Hay otros autores que hablan del antropoceno, su inicio en el 1610, debido a una ligera baja de la concentración de dióxido de carbono atmosférico que puede observarse con los deshielos de la Antártida entre 1570 y 1620. Crutzen también propone autores que van a ser como reconocidos como precursores de la noción. Estos primeros autores, Stopani, Bernatsky, después eso se los paso, lo pueden leer en el artículo, los entienden, Crutzen, que es el primero en hablar del tema de antropoceno, los entienden como los pioneros o los precursores de este reconocimiento de que la humanidad como una fuerza geológica y morfológica significativa. Otros autores van a decir respecto del término antropoceno, se van a preguntar si es adecuado o es posible hablar de precursores. Afirman por un lado que la búsqueda o afirmación de antecesores conceptuales al término, sea intencionado o no, terminan restando la importancia a la nueva era geológica. Van a decir, la búsqueda de precedentes históricos es a menudo valiosa e interesante, pero para comprender la creación del conocimiento científico, la búsqueda de precursores puede ser peligrosa y engañosa, especialmente si descuidamos la semántica histórica, la noción de Bergson de la lógica de la introspección y las revoluciones científicas posteriores a Kuhn. Me dicen si leo muy rápido. El antropoceno termina siendo resultado de la afirmación de algunos autores que lo ubican en una tradición respetada, pero con una tradición respetada que termina debilitando la noción como novedad radical y actual de esta época geológica. Además sostienen que no existen tales precursores, pues la noción de antropoceno es finalmente la consecuencia de la actual comprensión interdisciplinar de la Tierra como planeta en evolución. La idea de antropoceno, para estos autores, significa una ruptura radical con las ideas evolucionistas anteriores, o de cualquier otra idea que suponga un avance a un estadio superior. Briones recoge la importancia de la mirada sobre las controversias que se despliegan sobre esta noción, donde el foco no debería estar en la innecesaria búsqueda de su legitimidad geológica, sino en la búsqueda de comprensión y reducción de sus consecuencias, que son parte importante de la preocupación actual. Se preguntan los autores, ¿no es acaso más importante anticiparse al fin que inventar el principio? ¿No es acaso más importante abocarnos a pensar cómo evitar que termine demasiado pronto sin que hayamos podido direccionar los efectos anticipables? La reducción de la identificación del antropoceno con una cuestión geológica ya no es plausible y parece que tampoco es significativa. Dirán los autores que es necesario un giro en los debates del antropoceno hacia una mirada prospectiva. Esta mirada no se opone a las narrativas que lo anteceden, sino que se nutre de ellas, pues éstas son consideradas necesarias para entender la evolución, no solo de los acontecimientos, sino de las discusiones sobre el tema. Va a decir entonces Briones y otros. Por eso nos
centramos en mapear primero los debates activos, para analizar los efectos asociados a los distintos énfasis y argumentos, y de algún modo posicionarnos ante el futuro de los debates mismos, tal como nos parece más fecundo encararlos. Estas narrativas corresponden a aportes y debates de carácter interdisciplinario en razón de este objetivo. Estos debates, a los que hacen referencia Briones junto con otros autores, remiten a, por un lado, la posibilidad de encontrar indicadores geológicos, si es que existe, para identificar esta nueva era y determinar su comienzo. Luego, respecto a las discusiones terminológicas, si hablamos de antropoceno, capitaloceno, tecnoceno, plantacioceno, culuceno, y finalmente el debate sobre a quiénes le corresponde la discusión sobre estos temas, si es una discusión científica, si es política o si es de cultura popular. En relación al debate sobre el alcance del antropoceno, se afirma que no son los seres humanos como especies quienes provocan los cambios adjudicados a esta era geológica, sino que estos cambios suponen pensar en términos de mayor complejidad y especificidad, es decir, pensar en actores social, cultural, ecológica y geográficamente diferenciados. Esta afirmación abre a la incorporación de conceptos más finos que pueden incluirse en subcategorías o categorías semi-independientes de la noción original de antropoceno. Algunos de ellos que ya nombré: capitaloceno, plantacioceno, cutuloceno. Estas categorías conceptuales dejan entrever preguntas sustanciales para la discusión. ¿Cuándo los cambios de grado se tornan cambios de especie? ¿Cuáles son los efectos de las personas situadas culturalmente, políticamente, situadas en relación a y combinado con los efectos de ensamblajes de especies y de otras fuerzas bióticas y no bióticas se juegan en ese campo? Estas categorías remitirán aspectos a diferentes escalas de complejidad y especificidad sobre los efectos antropogénicos. Entonces, les voy a nombrar, por ejemplo, algunos de estos que acabo de decir. El capitaloceno. Capitaloceno es defendido por Moore y habla de un concepto que permite caer en una historización, el concepto capitaloceno es defendido por Moore como un concepto que permite no caer en una historización superficial del antropoceno y que manifiesta la fuerza de un sistema de poder, de lucro y de reproducción de las redes de la vida. Nos dice Moore que el antropoceno se ha convertido en algo más que un concepto académico. Se ha convertido en una conversación más amplia sobre el lugar de la humanidad en la red de la vida y plantear la necesidad de entender que el origen del capitalismo corresponde con el origen de la crisis ecológica. En el caso del plantacioceno, se hace referencia a las consecuencias catastróficas de la transformación a gran escala de granjas, pasturas y bosques en plantaciones extractivas y cerradas de trabajo esclavo y el crecimiento exponencial de producción mundial de carne industrializada y el agronegocio del monocultivo. Esto lo dice Haraway. Y después aparece el Cthulhuceno, que remite a Cthulhu, la bestia mitológica, entidad cósmica originaria creada en la literatura Lovecraftiana, criatura compuesta de una forma humanoide con algunas características semejantes a un dragón, con tentáculos, que nos recuerda mucho al Leviatán, ¿no? Al Jovesiano. Pero sin embargo, este monstruo al que evoca Haraway no es aquel terrorífico y brutal, sino es aquello originario, una fuerza primaria que reúne en su seno lo humano y la naturaleza en su relación de parentesco. Todos los seres, va a decir Haraway, todos los seres comparten una carne común, paralelamente, semióticamente y genealógicamente. El individualismo que se ha extendido a todos los aspectos de la sociedad se ha mostrado incapaz de pensar con. La noción de Cthulhuceno aparece como una condición de posibilidad, como el despliegue de estrategias de recuperación y recomposición biológica, cultural, política y tecnológica que debe incluir el luto por las pérdidas irreversibles. Frente al escenario bastante pesimista que asume la noción del antropoceno, Haraway se pregunta: ¿cómo podemos pensar en tiempos de urgencia sin los mitos autoindulgentes y autogratificantes del apocalipsis, cuando cada fibra de nuestro ser está entrelazada en
y hasta es cómplice de las redes de los procesos en los que de alguna manera hay que involucrarse y volver a diseñar. En relación a la clasificación de Haraway, Briones afirma que, pese a que estas categorizaciones son útiles, no debemos atascarnos en cuestiones terminológicas que suelen darse en algunos ámbitos disciplinarios y muchas veces no tienen claros propósitos de identificar causas y efectos. Propone de este modo conservar el término antropoceno, el valor de este término en una repercusión planetaria. Hay una nota que puse, pero la voy a dejar para que ustedes la lean posteriormente y no hacer más extenso esto. Este carácter planetario del concepto antropoceno, como lo plantea Briones, permite ampliar la discusión en campos de debate interdisciplinarios, poner el foco en evidenciar la globalidad de los efectos. Esto no significa el desconocimiento y adecuada distribución de responsabilidades o de prácticas históricamente reconocidas que lo han precedido y colaborado en su construcción, sino que hablar del antropoceno parece permitir, a diferencia de otras categorías conceptuales, diálogos más amplios que favorecen lo interdisciplinario. Eso como una pequeña introducción a estos debates que se hacen sobre el antropoceno y estas subcategorías. Y finalmente voy a hablar del concepto de justicia climática. El cambio climático en términos de justicia climática. Acá está como mucho más filosofía política, digamos. El cambio climático se ha convertido en una cuestión global que nos interpela ética y políticamente. Innerarity llama a estas controversias justicia compleja. La complejidad del cambio climático no solo radica en la dificultad de valoración de las causas e impactos, sino en los modos de participación de los gobiernos, estados, mercados, sectores públicos y privados en la toma de decisiones y asignación de las responsabilidades en una situación de carácter mundial. Esta complejidad se origina en la red global de interdependencias en las que estamos inmersos y que dificulta la toma de decisiones, la consecución de acuerdos, las negociaciones, la distribución de responsabilidades. En estas negociaciones y búsqueda de acuerdo, la discusión no está puesta sobre el clima, pues no existe duda alguna sobre la importancia de la intervención de frenar el cambio climático. Todas las naciones parecen estar de acuerdo con la necesidad de paliar los efectos del calentamiento global. Sin embargo, la división y la falta de acuerdo se debe al reparto de esfuerzos y responsabilidades, sobre todo entre los países avanzados y los países en vías de desarrollo. Yo lo digo así porque así lo dice el autor, con esos términos. Y voy a decir algo textual. Lo que es objeto de controversia no son los criterios de justicia a partir de los cuales han de tomar las decisiones correspondientes. Lo que es objeto de controversia son los criterios de justicia a partir de los cuales se han de tomar las decisiones correspondientes. ¿Quién, cómo y cuándo carga con qué peso en favor de la protección del medio ambiente? Algo que no tiene tanto que ver con el agua, el aire y los árboles, como tampoco con el empleo y el bienestar. Los países menos desarrollados no entienden por qué deben asumir los costes del desarrollo irresponsable de las naciones industriales. Los países de Asia o del antiguo bloque soviético no quieren amenazar sus procesos de recuperación económica, mientras que las economías más avanzadas se resisten a ser quienes paguen por el resto del mundo. Y los más desarrollados creen que serían injustamente afectados por las restricciones. Los intereses contrapuestos apenas permiten avanzar en los compromisos. La noción de justicia climática y sus dimensiones surge cuando se tiene conciencia de que el cambio climático, pese a su carácter planetario, no tiene ni tendrá iguales repercusiones ambientales y sociales para todos por igual. Borrás advierte que este concepto deriva del movimiento de justicia ambiental, este concepto de justicia climática. Sostiene que el movimiento de justicia climática es la respuesta al movimiento internacional de justicia ambiental al cambio climático. Afirma Borrás que la noción de justicia ambiental es una cuestión de distribución de carga y beneficio en relación a la utilización de los recursos naturales y que, incluyendo la atmósfera, se concreta en la cuestión de justicia climática y que la desigualdad de distribución de cargas y beneficios genera a su vez una situación desventajosa frente al problema común del cambio climático
y plantea la necesidad de hablar de una justicia restauradora para responder a los daños sufridos por las víctimas como consecuencia del cambio climático. Después otro autor propone, que se llama Jiménez, propone el potencial pasaje de una justicia climática a una justicia ecológica. Frente a esta noción de justicia climática y de justicia ambiental, propone la designación de un nuevo paradigma denominado justicia ecológica, que supone una superación y complemento de los anteriores conceptos desde una perspectiva ética. Voy a pasar por alto el epígrafe donde habla, el pequeño recorte donde habla Jiménez. Más allá de estas cuestiones conceptuales, la pregunta central está puesta en cómo se distribuyen las responsabilidades. ¿Qué principios se deben tener en cuenta para hacer efectiva esta justicia y hacer posible cualquiera de estas definiciones de justicias actuales? Caney ha sugerido 3 principios para la distribución de estas cargas, que son: el que contamina paga, el beneficiario paga y el principio de capacidad de pago. También afirma que es importante distinguir entre el primer y segundo orden de responsabilidades que tiene directamente relación no solo con quien paga, sino con la propia acción política. La responsabilidad de primer orden será mitigar el cambio climático, facilitar la adaptación o asumir los costos de mitigación o adaptación a ambas cosas. Y una responsabilidad de segundo orden corresponde a la asunción de medidas que garanticen que los demás cumplan sus responsabilidades de primer orden, esas climáticas. Nos advierte el autor que si algo caracteriza a las políticas climáticas mundiales y a las nacionales es su alto nivel de incumplimiento. Entonces nos queda preguntarnos sobre qué principio debemos aplicar esta situación. Expone algunas posibilidades. Estas alternativas suponen flexibilidad en relación con los cumplimientos y la asignación de responsabilidades simétricas. González Ricoy propone 2 principios retrospectivos de justicia climática, que son el principio de responsabilidad histórica y el principio de beneficio. El principio de responsabilidad histórica remite a quien contamina paga. Este principio debe entenderse como principio retrospectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que establece causalidad entre acciones pasadas y perjuicios a individuos presentes y futuros. Una vez que se establece esta causalidad, los responsables del perjuicio tienen la obligación de revertirlo y compensar a sus víctimas. Expone el autor que los principales causantes del cambio climático son los países industrializados, y es muy probable que los principales perjudicados sean los países en desarrollo. Expone González Ricoy como ejemplos de 2 principales emisores históricos a Estados Unidos y a la Unión Europea, que son responsables del 29,3% y 26,5% respectivamente de las emisiones de CO2 acumuladas entre 1850 y 2002. En el caso del principio de beneficio, un agente puede contraer obligaciones de reparación y o rectificación de un perjuicio causado por terceros, del que únicamente se habrían beneficiado involuntariamente. Esto significa que aquellos que se beneficiaron por acciones causantes del cambio climático deben asumir las obligaciones vinculadas a los costos. No solo los que lo producen, sino que los que obtienen algún beneficio. Eso está queriendo decir. A través de una financiación de mitigación y adaptación al cambio climático. Son responsables aquellos que se benefician, aún no sean directamente quienes llevaron a cabo los procesos de industrialización y no estén geográfica o temporalmente localizados. Ulloa nos ilustra un ejemplo de justicia climática desde la condición de las mujeres indígenas en América Latina. En nuestras latitudes, el cambio climático se presenta en eventos y transformaciones ambientales, como pueden ser inundaciones, sequías, incendios y otros desastres naturales, y además se expresan en consecuencias vinculadas a políticas de desigualdad en el ámbito social. Las políticas globales se traducen en ámbitos locales con dinámicas bastante divergentes. Ulloa propone poner voz a la mujer indígena, mostrando que éstas no han sido tenidas en cuenta en las decisiones políticas. Este desconocimiento y falta de participación en la toma de decisiones de los pueblos indígenas, nos dice el autor, se debe a la emergencia de una ecogubernamentalidad climática, la cual se basa en políticas globales
y genera unas relaciones específicas de producción de conocimiento. Nos dice el autor que la producción de conocimientos en torno al cambio climático reproduce nociones occidentales sustentadas en visiones duales y en relaciones de poder que excluyen los conocimientos y prácticas locales, generan nuevas desigualdades entre hombres y mujeres y perpetúan o exacerban las ya existentes. Y también agrega la importancia de complejizar los análisis sobre la generación de políticas globales sobre el cambio climático, al igual que sobre su implementación local, y replantear una manera dominante de producción de conocimiento que desconoce las relaciones de género y etnia. Finalmente, entiendo interesante y enriquecedor tener presentes ciertos aspectos que ya han sido reflexionados por algunos filósofos. Voy a nombrar algunos que se pueden pensar en clave de esto, no que hayan pensado en el cambio climático, sino que algunas de sus ideas podemos incluirlas Carla, en esta cinco reflexión. minutos. Bárbaro, buenísimo. Nombro a 3 autores medio rápido y termino. Uno es Nancy Fraser, en los talleres ocultos del capital, que afirma la idea de un capitalismo globalizado. Entiende que existe una cara vieja y una cara nueva del capitalismo. La cara vieja es la idea que esencialmente es una sociedad capitalista por sus modos de relación social de explotación y expropiación. La cara nueva puede decirse que existe en sus modos de extensión y presentación. Un capitalismo profundamente globalizado, un capitalismo más profundo y más extenso, no meramente económico o financiero, sino también en estas categorías social, político y ecológico. Voy a pasar a Nancy, perdóname Nancy, pero no tenemos tiempo. Voy a ir sí, voy a ir al otro autor, a la otra autora. Iris Marian Jung plantea un concepto importante que es el concepto de responsabilidad. Vamos a hacer un ético-político. Expone la necesidad de una responsabilidad política. El término responsabilidad política equivale a un cambio de pensamiento. La idea de que una responsabilidad compartida, la idea de una responsabilidad compartida y no una responsabilidad personal. La responsabilidad no puede ser asumida por una nación o comunidad, sino que esta noción debe ser pensada en coordenadas internacionales. Afirma del mismo modo que la desigualdad estructural es una forma crucial de injusticia. No partimos todos de las mismas condiciones sociales de posibilidad, por lo que la responsabilidad frente a las situaciones que nos afectan a todos deben tener en cuenta esta falta o presencia de estas condiciones de posibilidad, de adaptación o mitigación a los cambios climáticos. Esta desigualdad estructural, si seguimos a Fraser y Maritegui, se sostiene desde una perspectiva internacional. La propuesta ética debe ser una equidad en la asunción de responsabilidades, traducidas en un apoyo económico a aquellos que no solo se vieron afectados, sino quienes no tienen las condiciones estructurales para resolverlo. Y después, como para ser un poco peleadora, traje a un autor que conocí hace poco, muy interesante, Frantz Fanon, seguramente ustedes ya lo conocen desde hace mucho más que yo. Bueno, no es mi ámbito la filosofía política, pero me pareció muy interesante, que el autor realiza una reflexión sobre las consecuencias de la colonización, ¿no? Pensando en una cuestión, un eje latinoamericano. Para Fanon, la colonización no tiene un espíritu civilizatorio, sino una expropiación y explotación. El colonizador deshumaniza al colonizado, le quita o intenta quitarle la condición de humano, y en esto Perdón, se terminó el tiempo. un segundito, por favor, un segundito y ya está. Entonces, el colonizador no se ve sujeto, no ve en el sujeto un colonizado, siguiendo un poco la idea que trae María Cecilia de esto de recuperar la dignidad humana. Y quise pensar que ese autor me ayudó a pensar, como para terminar esta idea, Celina, el cambio climático podía pensarse en esas coordenadas. El colonizador termina embruteciéndose por colonizar, por esa actitud barbárica. Entonces, en este mismo sentido, el cambio climático se puede pensar en estas coordenadas, como una consecuencia, el cambio climático, del embrutecimiento cultural de aquellos colonizadores que piensan que el mundo y sus recursos son algo inagotables, que actúan como predadores a escala mundial y que actúan bajo mecanismos en apariencia democrática.
no digo más nada. Había otras cosas, pero lo dejo por acá. Muchas Muy gracias, bien, Celina, y muchas perdón por pasarme gracias. un tiempo. Estamos casi al término, incluso del Zoom, entonces una sola o dos intervenciones muy breves. Es un tema que, como digo, lo vamos a tratar en extenso en el simposio del 3 de junio y en el simposio del 3 de julio. Así que podemos retomar los que estén interesados. Todo sale informado en la página de FEPAI, así que pueden irse orientando de cómo van, quiénes actúan, cuáles son los temas, están los resúmenes, etcétera. Bueno, ¿alguna intervención? ¿Alguna intervención? Bueno, a mí, Carla, me pareció súper interesante el planteo y no podía dejar de pensarlo también desde el campo en el cual nos desempeñamos, que es la didáctica de la filosofía y cómo estas problemáticas que vos nos traes, e incluso estas claves de lectura desde la filosofía política, eh, pueden colaborar a pensar algo que nosotras también trabajamos, que es la educación ambiental integral. Entonces, siempre es como, bueno, desde qué abordajes filosóficos, qué autores, qué autoras, así que agradecerte por el trabajo porque a mí me llevó a pensar eso y, bueno, pensarlo como una problemática filosófica, como vos bien también planteás, y bueno, vinculada a la enseñanza, así que agradecerte. Me parece importante que haya un interés concreto, sobre todo en docentes. Eh, en Argentina, lamentablemente, tenemos poco eco. Hay una encuesta que está circulando, que se hizo en México, pero la circulamos en otros países, para ver qué conciencia sobre el cambio climático tienen los estudiantes de secundario, comercio terciario, o sea, entre 13, 14 y 24 años. No he conseguido nadie que a sus alumnos haga la encuesta acá en Argentina. En México se hicieron más, evidentemente, y en las jornadas de Ecoepisteme hay dos trabajos que se hacen sobre la base de las respuestas obtenidas. Lamentablemente son solo dos y yo comenté que dos y de México, de Ciudad de México, son insuficientes para un estudio comparativo sobre esto. Todos hablamos de la educación ambiental, pero a la hora en que uno le manda a los profesores una encuesta, por lo menos para enterarnos de sus alumnos, para que él mismo se entere que saben, que entienden sus alumnos, no lo hace. Entonces, también hay una culpa en el ambiente docente, que es todo mucho bla bla y todo lo que quieran, incluso van a un simposio, ¿verdad? Pero después no hacen nada. Entonces, así no vamos. La encuesta está subida, creo, a la página de FEPAI, o si todavía no la subieron, se suben estos días. A ver si conseguimos, como yo le decía a la colega, que es de Magisterio de México, donde ahí sí hay un poco más de orden con los profesores, que acá, acá no hay ninguno, cada uno hace lo que quiere, así nos va. Este, y bueno, lo pueden bajar. De manera que si alguien tiene alumnos eh, dentro de esa edad, dentro de ese rango, secundarios o comienzos del terciario, eh, es importante, ¿no? Es verdaderamente una prueba de cómo vamos, ¿no?